¿Qué tal? Buenos días, jóvenes en TV. Ernesto Tejeda y yo, Ditmara Nader, dándoles la bienvenida a este programa tan interesante, siempre con segmentos de ciencia, arte y humanidades. Buen día a todo México. Sabemos que Jóvenes en TV llega a todo el país, lo cual nos hace sentir muy orgullosos y comprometidos con este espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Y este martes, la propuesta de nuestros especialistas y equipo de producción está súper interesante. Conciencia Histórica aborda el surgimiento de las ciudades y su relación con el campo. Responsabilidad social, cívica y ética trae dos temas importantes. La cultura no es estática, se mueve. Y como muestra el capítulo de Hacer el Bien. Vida Saludable no se queda atrás y nos pregunta, sobre todo en esta pandemia, ¿cuántas horas llevas sentado o sentada? El cuerpo está hecho para moverse. El mundo digital nos comparte sus saberes. Manejo de imagen con Jorge Garfias. Y la gran oferta de aplicaciones y videotutoriales en la red. Artistas y creadores en comunicación en banda ancha. Y por supuesto, desde Pensamiento Matemático, exploraremos la historia del número pi. ¿Se acuerdan? Su relación con la teoría del caos, de qué trata, por qué es tan importante. Pues todo esto, todos estos temas y todo este conocimiento aquí en Jóvenes en TV. ¡No se lo pueden perder! ¡Comenzamos! ¡Ay, amo el pie! Deténganme o me lo acabo todo. Es que sí se ve delicioso, ¿eh? Sí, es como para su celebración, ¿no? ¿Celebración de quién? ¿De mí? Todavía no es mi cumple, Dimara. No, la celebración del pie. Bueno, de pi. Bueno, es que en inglés se dice pie. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Matemáticas, números irracionales, pies y celebraciones. No, creo que no. El 14 de marzo se celebra el número pi. A ver, ¿cuánto vale el número pi? Bueno, es que pi es un número irracional y es como el número áureo, la raíz de 2. O sea, su expresión decimal es infinita y no es periódica. Y no se sabe si existe un patrón para encontrar su extensa cola decimal. Entonces, pues, pi vale pi. Cualquier cosa que te pueda decir es nada más una aproximación. Sí, pero la aproximación sería... Pues 3.141592 y hasta ahí llegué. Pero eso ya es bastante, Ernesto. Una aproximación de 6 números después del punto. Yo hubiera dicho 3.1416. Pues todo empezó cuando un físico de Estados Unidos se le ocurrió celebrar el día pi a cierta hora en específico. En el mes de marzo, que es el mes 3, el día 14 a la 1:59 del día. ¡Wow! ¡Qué ocurrente! Entonces en todo el mundo se celebra pi. Y claro, comiendo pie. Ese día se aprovecha para dar conferencias sobre matemáticas y sobre pi, obviamente. Y a veces proyectan la película de Pi, El orden del caos, y la discuten. ¿La has visto? Elemental, querida socia payadicta. Esa peli es básica si te gusta la ciencia ficción. Oye, pero sí sé varias cosas sobre pi, solamente que no sabía sobre su celebración. ¿Qué más sabes? A ver, ahora cuéntame tú. ¿Qué te parece si antes de seguir vemos esta información? Desde la perspectiva de la geometría de Euclides, pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, es decir, ¿cuántos diámetros caben en la circunferencia? La respuesta es pi. Este número se usa tanto en geometría que se simboliza con la letra griega pi y se considera una constante. Y probablemente sea de las más importantes en las matemáticas, en física e ingeniería. Pero, ¿cómo se encuentra el valor de pi? Como pi es un número irracional, su expresión decimal es infinita. Además, no es exacta ni periódica, así que cuando alguien presuma que sabe el valor numérico de pi, no le creas. En realidad dará un número aproximado, es decir, truncará o cortará su valor a unas cuantas cifras, pues su expresión decimal es infinita. ¿Sabes qué parte no me queda tan clara? ¿Cuál? Pues cómo surgió el número. ¿A quién se le ocurrió inventarlo o cómo empezaron a usarlo? Es decir, ¿cómo se volvió esta constante tan importante? Ajá. Y luego dices que yo soy la que hace un montón de preguntas. Pero ¿quién ahora es el filósofo, eh? Mira, vamos con un amigo que nos puede responder todo esto.
Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Antonio Rivera Figueroa, quien trabaja en el Departamento de Matemáticas Educativas en Simvestab. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿cómo se descubrió el pi y quién lo hizo? Bueno, ¿cómo y quién? Va a ser muy difícil responderlo. Lo que sí podemos responder es que los babilonios y los egipcios dieron cuenta ya de algunas ideas sobre pi, no de manera explícita, sino se puede deducir, se puede inferir de que lo usaban de algunos cálculos que se han observado en algunos documentos. Y en esa época de los babilonios, ¿no? Y que se mostraba de alguna manera el pi en estos papiros, ¿cómo vieron ese descubrimiento? ¿Qué implicaciones tuvo en ese momento de la humanidad? ¿Tienen idea de si hubo algún impacto? Lo que sí, de hecho, no hacen explícito ningún valor de pi. Se infiere de sus cálculos porque lo que se ha observado en las tablillas que son de arcilla y en los papiros son cálculos como si fuesen notas de estudiantes o notas pedagógicas, y se deduce que usaban pi, se deduce de allí, pero no había una concepción realmente de pi como se podría pensar en la matemática moderna. No hay tal concepción de pi. Se usaba alguna aproximación. En el caso de los babilonios lo usaban con un valor aproximado de 3, de ahí se deduce de sus cálculos, no lo hacen explícito. Y en el caso de los egipcios, con algunos decimales. Y los babilonios y los egipcios justo deducían este valor de igual que lo hacemos actualmente, como las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Fue la misma concepción? Sí, bueno, como le decía, se deduce de sus cálculos, pero sí lo usaban para eso. La idea fundamental es las veces que cabe, entre comillas, el diámetro de un círculo en la circunferencia, pero ellos no lo manejaban así. Ellos lo referían en términos del área del círculo, que es diferente. Y se puede mirar desde dos puntos de vista, como la razón del círculo al diámetro, o como la razón del área al cuadrado del diámetro. Entonces no hay una definición de pi, no la hay, solo la usaban. La usaban, sí, era una constante quizá, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando el significado del pi? Hablábamos de los babilonios y los egipcios hasta la actualidad. ¿Ha cambiado su significado? ¿Ha cambiado la forma en la que lo percibimos? ¿Se ha pulido? ¿Qué podría platicarnos al respecto? Completamente, totalmente. La concepción ya más rigurosa de lo que es pi aparece en la época griega, unos 300 años antes de Cristo, un poco más de 300 años y un poco menos de 300 años. Hay un lapso allí con los trabajos de Euclides en sus famosos Elementos, que son 13 libros, así se publican como 13 libros, y en los trabajos de Arquímedes, que se le puede considerar el padre del número pi. Arquímedes. Él es el que, de esos dos trabajos es donde ya se empieza a concebir pi, no como un número, como un concepto. Es diferente. Exactamente. Y el pi es un tipo de número muy particular. En estos programas de pensamiento matemático hemos hablado de la raíz de 2, de la proporción áurea y ahora del pi. Platíquenos qué tipo de número es el pi, por favor. Yo creo que pi es uno de los números más interesantes en ese sentido. Hay varias categorías de números. Cuando uno estudia en la primaria, comienza uno con los naturales, después conoce uno los enteros, positivos y negativos, los racionales, y posteriormente los irracionales, que es donde entra pi. Pero no es un irracional común, pi. Es de lo que se llama un número trascendente. Dentro de los números irracionales, una categoría más sofisticada de los racionales es los irracionales trascendentes. Raíz de 2 es irracional. Pero no es trascendente. Digamos que se le llama
irracional algebraico, pero pi es trascendente, es de una categoría superior. Y tiene unas implicaciones tremendas en la matemática. Justo esa era mi siguiente pregunta. Antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son las implicaciones que usted considera más importantes del pi en las matemáticas? Pi ha desempeñado el papel nos permite medir el perímetro de un círculo y nos permite medir el área de un círculo. Creo que el papel más importante es el que nos ha permitido medir ángulos. Y allí aparece el radián. Entonces, pi juega un papel muy importante en la medición de ángulos. Pienso que precisamente la forma de medir ángulos usando el radián, que va el pi de por medio, es lo que ha permitido el desarrollo de toda la matemática. Las ecuaciones diferenciales, uno no puede concebir las matemáticas sin las ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Bueno, allí juega un papel muy importante las funciones trigonométricas, por ejemplo. Si no se usa el radián como medida para los ángulos, no sería cierto que la derivada del seno fuese el coseno. No sería cierto eso. Y eso es fundamental en el desarrollo de las funciones y en el estudio de las ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Ecuaciones trigonométricas, ecuaciones diferenciales. Y ahorita vamos a ver la relación del pi con el caos, por eso lo vamos a hacer cuando regresemos de continuar con el programa. Regresamos en un momento. Dinmara, ¿en qué se relaciona pi con una mariposa? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Es una adivinanza o qué? ¿De qué viene eso? Estamos hablando de país, no, bueno, de pi, el número pi. ¿Has escuchado hablar sobre el efecto mariposa? Creo que una vez escuché en una entrevista a no sé quién que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán, pero ¿y eso qué? Esa idea es increíble y está relacionada con el caos, incluso con pi. No, eso sí que no. O sea, repostería e insectos relacionados con un número, y no con cualquier número, sino que nada más ni nada menos que con pi. Ah, pues a que sí. Si te explico, me debes un pie, ¿eh? Va, está bien. Ok, ahí te va. Todo sea por un pie. Venga. Mira, por un lado sabemos que la expresión decimal de pi no es exacta. También sabemos que la cantidad de números que van después del punto son infinitos. La forma en la que aparecen los dígitos no es periódica, pues hay caos en eso. ¿Estás diciendo que como no hay un patrón, entonces eso es caótico? Elemental, mi pequeño saltamontes o pequeña mariposa matemática. Según la teoría del caos, se considera que algo es caótico porque depende de muchas variables y porque es sumamente imposible de predecir, tal y como ocurre con los números de la parte decimal de pi. Nadie ha podido predecir qué número sigue, tal vez nunca se pueda pronosticar, entonces no hay patrón. Entonces, como es caótica la forma en la que aparecen los números, ¿no sabemos cuál es el siguiente? Exactamente, es puro azar y como son infinitos y por azar, cualquier secuencia de números, la que sea, estará en pi. Por ejemplo, tu cumpleaños, tu teléfono, el número ganador de la lotería, etc. ¡Wow! Pero, ¿y la mariposa? Pues la mariposa es una metáfora. Si consideramos que la formación de un huracán es azaroso y muy sensible a cambios pequeños y que depende de tantísimas variables, o sea que es complejo, pues se podría decir que el aleteo de una mariposa genera un huracán. ¡Wow! O sea que puedo decir que el huracán Delta o la caída de la bolsa de valores de Nueva York es culpa de una mariposa o de pi. Más o menos. Aunque ya me gané mi pie, te invito a que veamos qué nos cuenta nuestro invitado sobre pi y el caos. Jóvenes en TV, regresamos con el doctor Rivera. Doctor, mi siguiente pregunta es, ¿qué es el caos y cómo se descubrió? Para hablar del caos, yo creo que primero hay que hablar de los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos, pues son sistemas en donde hay una variable que evoluciona con el tiempo. Y para describirlos, uno de los recursos matemáticos por excelencia son las ecuaciones diferenciales.
ecuaciones diferenciales de primer orden, en donde se habla de soluciones con condiciones iniciales. Entonces, si enmarcamos los sistemas dinámicos en ese contexto de soluciones, de ecuaciones diferenciales u otro tipo de ecuaciones en diferencias, se habla de las condiciones iniciales de un sistema dinámico. Pues el caos tiene que ver precisamente con el comportamiento de las soluciones cuando se varían esas condiciones iniciales. Normalmente se espera que uno varía ligeramente las condiciones iniciales y las soluciones que son un pronóstico a futuro, se esperaría que variaran poco. Pues cuando no ocurre eso, cuando con pequeñas perturbaciones de las condiciones iniciales, a la larga lo que se observa son comportamientos que difieren mucho uno del otro, aun cuando las condiciones iniciales se parezcan mucho, es cuando se dice que hay un caos. Y cuando hablamos de sistemas dinámicos matemáticos y perturbamos un poco las condiciones iniciales, ¿no? Y vemos cómo evoluciona en el tiempo, ¿a esto se le podría relacionar a la teoría del caos en las matemáticas? Esa es la teoría del caos. La teoría del caos es el estudio de esos sistemas en donde las pequeñas variaciones de las condiciones iniciales provocan grandes diferencias en las soluciones. Así que no se puede esperar que se pueda pronosticar con certeza lo que va a ocurrir a futuro. Es, digamos, caótico. Pensemos, por ejemplo, un buen ejemplo, piense en un lápiz que lo afila muy bien, muy puntiagudito, y lo pone vertical, lo sostiene de manera vertical y lo suelta. Va a caer. ¿Hacia dónde? Una pequeña variación de inclinación lo va a hacer hacia un lado o hacia otro, pero por una variación microscópica, pequeñísima. Entonces va a ir hacia un lado, eso no puede decir hacia dónde. No hay un comportamiento a la larga de ese movimiento del lápiz que uno pueda pronosticar con certeza, porque las condiciones iniciales cuentan mucho allí. Claro. Lo que se dice en la teoría del caos es el estudio de los sistemas dinámicos que son muy sensibles, cuyas soluciones son muy sensibles a las condiciones iniciales. En este programa estamos hablando del pi, ¿no? ¿Qué relación tiene el pi, este número irracional trascendental del que ya platicamos, con la teoría del caos en las matemáticas? Pues lo único que veo es que para un título de película. O sea, no, la teoría del caos por sí misma, nada que ver con pi, y pi nada que ver con caos. Tienen los dos aspectos, los dos conceptos, tienen su propia historia, sus propias aplicaciones, van cada quien por su lado, y pues para una película de ficción resulta excelente el título. Muy bien. Muy bien. Y por último, mi última pregunta es, si ustedes tuvieran un concurso donde tuvieran que recitar las cifras significativas después del punto decimal del número pi, ¿cuántas ustedes se saben de memoria? ¿Cuántas podría decir? No muchas. Yo me quedo en 3, 14, 15, 9. Exacto. No más. Y ya pero con eso es lo suficiente aproximado, ¿no? Suficiente. Aunque desde siempre, desde los cálculos de Arquímedes a la fecha, ha habido una obsesión bien justificada en la actualidad por el cálculo de la mayor cantidad de decimales. Y a la fecha, hasta el año pasado, había del orden de 30 millones de decimales. 30 billones de decimales es el último dato. Pero es una historia fascinante sobre el cálculo de los decimales. Ha habido muchos trabajos alrededor de él. En alguna época, por ejemplo, publicaban, ya calculé 700, y después salió otra publicación, te equivocaste en la posición 305. Entonces,
no es porque se quiera conocer los decimales en la actualidad, sino que obedece a otros intereses. A los informáticos lo que les interesa es poner a prueba sus equipos y sus programas y sus fórmulas. Y pi es un maravilloso pretexto. Pues maravillosa fue la plática que tuvimos. Muchas gracias por su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Ernesto, pues te tengo más información rara sobre pi que tal vez no conozcas. Ahora va a resultar que hay un año especial para celebrar pi. Pues no, pero casi. Los humanos, la verdad es que a veces somos muy raros. Estaba buscando más información sobre este número y de las primeras cosas que me saltaron fue una lista mundial de personas que se saben de memoria los números de pi. ¿A poco? Yo quisiera participar. Pues no quiero desanimarte, amigo, pero mínimo te tienes que saber 20 dígitos después del punto. No, 20 dígitos sí son muchos, ¿eh? Y mira, el récord lo tiene, espera, lo anoté. A ver. Un hombre de India llamado Suresh Kumar Sharma. Él se sabe 70.030 dígitos. ¡Wow! Yo ¿Qué? sé. ¿Qué? Sí, ese récord lo tiene desde 2015 y recitó todos los dígitos en 17 horas 14 minutos de memoria con los ojos vendados. Uy, ese hombre es una computadora. ¿Le hicieron la prueba de Turing? Bueno, él se sabe los números de memoria y eso tiene su mérito, pero él no los calculó. De seguro se calcularon en una supercomputadora. Pero ¿cómo se calculan? Pues yo sé quién puede explicarnos eso. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado en informática Francisco Ruiz del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues bueno, Hoy nos puedes platicar cuántas cifras se conocen después del punto en pi. claro que sí. Bueno, son 31 millones de millones hasta el 2019. Ay, bestia. Oye, Eso es un numerote. ¿con qué computadora se calculó eso? Ok, la computadora con la que se hizo fue con la de Google Cloud Cruncher en el 2019 y este cálculo fue por la matemática Emma Haruka de Japón. Wow. Oye, ¿y qué tan difícil o qué tan complejo es hacer este cálculo? Bueno, para entender el cálculo, o para entender qué tan difícil es hacer el cálculo, primero tendremos que entender qué es el número pi. En realidad el número pi es la relación que encontraron entre el radio de un círculo, de una circunferencia, en función del perímetro, es decir, cuántas veces cabe el radio en el perímetro, y esto es aproximadamente lo que es pi, que es 3.1416, etcétera. Ajá. Y bueno, es difícil porque para poder calcularlo, como es un número que pertenece al conjunto de los números matemáticos irracionales, quiere decir que después del punto de decimal, la cantidad de cifras es infinita y va variando. Entonces, pues es muy difícil calcularlo porque nuestras computadoras que tenemos son finitas y son binarias. Entonces, el cálculo pues es tan grande como la memoria y como la capacidad del equipo de cómputo. Wow. Oye, ¿y en qué tipo de cómputo se puede aplicar la teoría del caos? ¿En qué tipo de bueno, ya cambiamos ahora a teoría del caos, ok. Bueno, en la actualidad se utiliza para resolver problemas, se utiliza machine learning o aprendizaje de máquinas para poder resolver problemas, pero antes tenemos que entender qué es la teoría del caos y para eso tengo aquí un juguetito que les voy a enseñar. Voy a voltear la cámara. Aquí está. Este es un péndulo doble. Este péndulo tiene una conexión, otra conexión. Y entonces, si nosotros hacemos girar todos los elementos al mismo tiempo, la predicción del movimiento de estas dos conexiones es prácticamente un caos. O sea, no se puede realizar fácilmente y entonces a esto se le conoce como teoría del caos. Ajá. Entonces, si nosotros entendemos esa parte de la teoría del caos, que es impredecible, pues entonces la única manera o el único cómputo que se utiliza para esto es el machine learning o el aprendizaje de las máquinas, y esto es para predecir, por ejemplo, como comportamientos complejos como, no sé, pensaría en fenómenos climatológicos, podría ser incluso en pandemias, evolución de especies, comportamiento económico, político, en fin, incluso pues para que el bosque pueda crecer, pues es también se podría aplicar teoría del caos.
¿Y cómo se aplica el caos en el cómputo? En el cómputo generalmente se utiliza para simular fenómenos reales como turbulencias, crecimientos de cristales, estructuras fractales. Y para esto se utilizan lo que le llaman redes neuronales artificiales. Y estas redes neuronales artificiales funcionan o pretenden funcionar más o menos como funcionan las redes neuronales biológicas. Y esto es pues que van evolucionando, y entonces pues esto explica por qué, por ejemplo, todos digamos naturalmente nuestras neuronas funcionan diferente, tenemos diferente carácter, tenemos diferentes formas de actuar y de pensar, porque precisamente pues tenemos redes neuronales y ahí se aplica la teoría del caos, y esto se puede simular en las computadoras. No, qué increíble. Oye, ya para terminar esta entrevista, si tú pudieras decir cierto número de cifras después del punto pi, ¿cuántas podrías decir? Nada más 10, que son los números que generalmente nos aprendemos, que son los números telefónicos. Por ejemplo, es 3.14, 15, 26, 65, 35. En realidad, un dato curioso de pi es que se utiliza casi en todo. Los mapas GPS que tenemos en nuestros teléfonos utilizan el número pi para calcular distancias. Por ejemplo, en la astronomía, porque pues son cuerpos circulares, para calcular distancias en el mundo. Aunque la Tierra es un geoide, quiere decir que tiene los polos achatados, lo demás es una circunferencia. Y entonces en todo eso utilizamos pi. Y bueno, realmente el número de cifras que utilizamos son 4, 5, quizás 6, dependiendo del tiempo de cálculo que queramos hacer y qué tan preciso sea. Wow, pues muchísimas gracias por esta entrevista, en verdad. Regresamos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. No, pues definitivamente calcular tantos dígitos de pi no es tan sencillo, ¿eh? No, definitivamente no. Implica desarrollar códigos de programación. Y una computadora decente. Mi laptop no jala para eso, ¿eh? Sí, ay, qué simpático nos salió ese número pi, tan inofensivo que se veía. Pues ni tanto, ¿eh? Hacer una película de ciencia ficción basándose en él, algo nos dice de su importancia. Eso sí, es como una advertencia. Antes de que nos vayamos, te quiero decir el último dato extraño de este número, ¿va? Para la próxima vez que comas pie ahí con tus amigas, lo saques en la plática, ¿va? ¿Ah? Sí, me encanta la idea. Como te habrás dado cuenta, esa es mi especialidad. Pues una vez, en 1897, se hizo una propuesta legislativa en Estados Unidos, en el estado de Indiana, para que pi, por ley, pudiera tener el valor de 3.2. ¿Puedes creerlo? ¿Qué? ¿Eso es una broma? Hasta yo sé que eso es imposible. Casi se aprueba. Ya habían pasado varios filtros, incluso el del Comité de Educación, pero... Yo me imagino que tuvo que haber llegado alguien sensato a detener todo eso, ¿no? Sí, un matemático de apellido Waldo. De pura casualidad él iba pasando, llegó a la asamblea porque iba a pedir el presupuesto anual para la Academia de Ciencia y Tecnología de Indiana, y que le pasa la propuesta de ley del señor Edwin Goodwin, que decía que era una verdad matemática y se le daba gratis al gobierno, que pi valía 3.2 y que con eso incluso se encontraría la cuadratura del círculo. ¿Cómo ves? Pero de seguro le pareció súper cómico, ¿no? Pues más bien creo que se enojó y terminó dando una clase. Yo hubiera hecho lo mismo, enfrente de toda la legislación acerca de números complejos. Afortunadamente esa ley nunca se aprobó, ¿eh? Qué buena historia, ¿eh? ¿Te imaginas que por ley en Veracruz una constante matemática tuviera un valor, pero cuando llegas a Oaxaca ya vale otra cosa? Eso sería una verdadera locura, pero ¿qué crees? Ya nos vamos. Sí. Por favor respondan en redes cuántos dígitos después del punto decimal del número pi se saben de memoria. No olviden poner el hashtag elemental para que podamos encontrar sus respuestas. También los invitamos al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa, donde podrán platicar sobre estos temas. Y sobre todo de los temas de Jóvenes en TV, y como el que vamos a ver a continuación, Conciencia Histórica, Saber Vivir. Me da mucha curiosidad de qué tratará. Sí, pues vamos pues.